Buenas, buenas. Bueno, estamos en un nuevo video en el cual te vengo a traer o básicamente a contar lo que fue mi experiencia o lo que es mi experiencia con este refrigerador que es el Mave Ingenious. No sé, por aquí si me acuerdo, por aquí pongo el modelo, ¿no? Básicamente yo hice un video cuando compré lo que es este refrigerador, surgieron varias dudas, varias personas dijeron que qué tal salía, qué cuestiones así. Por estos días ya vengo juntando lo que es aproximadamente un año y te voy a contar algunos detalles que le he encontrado, algunas cuestiones que tal vez pues tal vez serían muy buenos hacértelas saber, ¿no? Así que bueno, comencemos con este video. Nada más que eso, sí, como disclaimer para este video, si en el anterior video el refrigerador parecía una cantina o un minibar, pues ahora va a parecer como una cava. Ahorita te voy a mostrar más o menos por qué, ¿no? Pero pues no tiene nada que ver con el refrigerador. Bueno, el refrigerador ha salido bastante bueno, ha funcionado totalmente con su total normalidad. Una cuestión que yo le he encontrado a todo esto es de que por lo menos en este refrigerador, en esta casa que se suele juntar muchísima humedad, no sé si sea dependiente de eso o no, es que en la parte de aquí arribita por aquí se le junta como cierta agua, como cierta humedad, no, después de cierto tiempo como que se seca y ya no. Mira, incluso creo que ahorita mismo está como mojado, pero no sé si sea normal por la cuestión de la casa, porque te digo que aquí hay mucha humedad, o si sea cuestión del refrigerador, de que se abre el congelador y algo así, pero pues al menos en esta parte de aquí se junta la humedad, incluso en este cartoncito que tenemos aquí, no sé si se alcanza a distinguir a cámara, pero hay un poco de humedad en ese cartón, mira, ahí a ver si se alcanza a distinguir, pero no es por el cartón, simplemente aquí se junta como agua o no sé, pero se junta como este tipo de líquido. También pasando a lo que es un poquito lo que es el congelador, mucha gente decía que cómo se podía mover lo que es esta perilla, si servía para congelar muchísimo más aquí o no. En cuestión a esto, pues es solamente a lo que he visto en un video de una persona que lo desarmó, es que aquí es un sistema como mecánico, trae como una palanquita, esa palanquita permite abrir o cerrar el paso del aire frío hacia la parte de abajo. No es como que vaya a enfriar más aquí o cuestiones así, ¿no? O al menos es lo que yo intuyo porque pues, la persona que lo abrió solamente traía como una tapita aquí, ¿no? Que si la girabas, pues la tapita como que se levantaba o se agachaba un poquito más. ¿Cómo movimos esta tapa? Pues bueno, puedes hacerlo con un desarmador, pero en este caso yo lo he hecho con lo que es la punta de una cuchara. Solamente se mete aquí y se le da vuelta y ya, ¿no? Otro detalle en cuestión de esto es de los hielos. Algunas personas decían que este apartado de aquí, los hielos no se caían, que le intentaban hacer con muchísima fuerza y los hielos pues no se desprendían. Y la respuesta a todo esto es la cantidad de agua que se le pone a las hieleras o a este tipo como de, no sé, como de utensilios o cuestiones así, ¿no? Si tú le pones muchísima agua, el hielo o la capa de hielo va a quedar muy gruesa y por lo tanto no va a ser muchísimo fácil o no va a ser muy fácil que al girarlo caigan los hielos de forma automática. Debes de llenarlo más o menos como al ras, como a lo que es esta línea. Si puedes ponerlo justo, pues está bastante bien. Si lo puedes un poquito arriba, pues es probable que por eso no se caigan los hielos como debería, ¿no? Más o menos así, mira. Creo que los puse correctamente en la mañana, por lo tanto si yo hago esto, deberían de caer en automático. Mira, como lo oíste, ahí. Pues bueno, varias técnicas, ¿no? Pero como lo oíste, ahí cayeron los hielos. Me parece que no cayeron todos porque el compartimento de hielos está lleno. Pero pues bueno, mira, pues ahí se ve que cayeron, ¿no? Aquí están. Y pues ya, básicamente uno de esos sería los detalles con la hielera y con ese botoncito que tenemos en la parte de atrás. Y pues bueno, de ahí en fuera pasando con la parte del refrigerador, o sea, lo de abajo, te digo aquí, pues parece cava, pero pues me dio flojera sacar todo, ¿no? Así que bueno, como lo ven, aquí bastantes botellas, y pues ya, ¿no? Un detalle a considerar o a mencionarte aquí es de que, por ejemplo, la gente mencionaba que cuáles eran o cuáles son los plásticos o los uniceles que se le debían de quitar, y pues básicamente se le quitan todos los uniceles. Solamente hay un unicel que me parece que no se quita, o al menos yo no lo quité, y es muy importante que no lo quites. Es uno que viene en la parte de aquí atrásito. Si tú metes tu mano por aquí se siente como un unicel. Ese no se quita, o al menos yo no lo quité, porque es el ducto donde viene el aire del congelador hacia la parte de aquí abajo, ¿no? Pero es el único en el que no se le quita, que es este de por aquí. No sé si se alcanza a distinguir a cámara, pero es este que tenemos aquí.
De aquí en fuera, pues básicamente lo que es el tiempo de que se enfríe todo, al menos la primera vez que yo utilicé lo que es este producto, que te digo, debes de esperar que serán como unas 24, 48 horas. Cuando te lo trajeron, lo pones en el lugar en donde va a estar y esperas un tanto a que se nivele o se estabilice, ¿no? Porque los aceites, como estuvo el refrigerador en movimiento, puede que los aceites se hayan movido, y si tú lo conectas directamente como te llegó, pues puede que estos aceites circulen por donde no deberían de circular y puede que dañe tu refrigerador. Fueron de aproximadamente unas 6 a 8 horas que ya pues estaba un tanto frío, ¿no? Pero pues para que alcanzara su temperatura normal de fría, unas que sean 12, 14 horas, creo que ya es lo correcto, ¿no? Pasando a lo que es una pregunta de una suscriptora, o no sé si sea suscriptora, pero lo pusieron ahí en el video, es de que su refrigerador hacía un ruido extraño, ¿ok? Se escuchaba como golpeteos. Me puse a investigar y más o menos lo que encontré fue que probablemente eso sea porque no están niveladas los que son las patas o la superficie, ¿no? Puede que tu piso esté un tanto chueco o esté como con imperfecciones, que esté un lado más bajo y el otro lado más alto, y pues para eso hay una situación o un mecanismo dentro de lo que es este refrigerador, ¿no? Aquí te recomendaría hacerte ayuda de una segunda persona y verificar cuál es el lado que está como desnivelado, ¿no? En este caso, las patitas se ruedan o se giran para extenderse o para contraerse, ¿no? De esta manera pues podrías nivelar lo que es el refrigerador. Te digo, si tú, mira, aquí tenemos a alguien que se quiere asomar a la cámara, pero bueno, si tu piso está un poco más hundido, pues puedes sacar esta pata para que se baje un poquito más y se nivele o se regule lo que es pues qué será, la altura, y todo pues funcione normalmente. Ahora, en cuestión a lo que es el ruido, se está escuchando ahorita que está funcionando esto como con total normalidad. No sé si se escucha a cámara, pero ese es el ruido que hace normalmente cada cierto tiempo, pues para que todo esto congele o se refrigere o funcione como debería. Voy a mantenerlo en silencio para ver si esto se escucha a cámara. Más o menos se escucha esto, mira. Voy a abrir el congelador ya que me parece que aquí es el lugar donde funciona todo esto. Pero ese es todo el ruido que hace, ¿no? Te digo, lo hace cada cierto tiempo, pues para que esto funcione. Ahora, pasando a lo que es un poquito lo que es el mantenimiento y limpieza de todo esto, te voy a dar lo que yo hago, ¿no? Básicamente para limpiar lo que es aquí las estructuras blancas, las paredes del refrigerador y demás, solamente se ocupa de lo que es un paño o un trapo, con, no sé, algún líquido, un poquito de agua y cuestiones así, ¿no? Solamente pasa el trapo, lo limpias y listo. En cuestión a lo que es el tanque de agua, algunas personas, lo que hacen solamente es no limpiarlo o directamente pasarle el trapo, pero ya no. Y pues no sé si esté bien o no, pero su mecanismo para limpieza es mira. Me es un poquito complicado con una mano, pero el tanquecito de agua se levanta y al mismo tiempo que lo levantas lo echas para atrás, para que de esta manera salga lo que es el tanque del agua. A ver si lo logro sacar. Es un poquito complicado con una mano, mira, pero ahí está. Ahí sale lo que es el tanquecito de agua. Y de esta manera podemos sacarlo para ponerlo a lavar en el lavaplatos o en donde tú lo quieras poner, ¿no? Pero bueno, aquí lo tenemos. Y para facilitarnos algo de la limpieza, pues aquí vemos que hay una división entre el tanque, ¿no? Esta división es una tapa para poder quitarlo, a ver si puedo, mira, aquí está. Quitamos la tapa y de esta manera podemos limpiarlo, pues con algún jabón para trastes o cuestiones así, ¿no? Igual podemos limpiar ahí. Pero pues bueno, esto ya será consideración de cada quien. Ya nada más para ponerlo es de igual manera, solamente lo agarras, lo pones en su lugar, lo vas empujando hacia enfrente y un poquito hacia abajo. Mira, yo lo volví a poner en su lugar, solamente lo empujamos hacia adelante hasta que haga como una especie como de clic y ahí ya se queda. Y bueno, en cuestión a lo que es el mantenimiento de la parte trasera o del resto del congelador y demás, en la parte del congelador solamente ocupo un trapo, pero ahora aquí con un poquito de agua caliente, ya que como aquí se congela, estos residuos se quedan un tanto pegados o un tanto duros y es un tanto difícil quitarlos con un paño mojado normal, ¿no? Así que con un poquito de agua caliente solamente lo paso, se quita con bastante facilidad y listo. En la
la parte trasera, pues donde está lo que es el condensador, esa reja y demás, pues solamente hago uso de lo que es una sopladora o algo que eche aire para que se quite toda esa pelusa. Si no se quita o el polvo, pues solamente puedes utilizar lo que es un trapo también. Este trapo pues debe de estar seco, el refrigerador desconectado para que no te vayas a dar algún toque, alguna descarga eléctrica y demás. Y pues ya, básicamente este es el mantenimiento que yo le doy. Te digo, cada cierto tiempo como que lo muevo, lo echo para adelante para poder darle una sopleteada en la parte de atrás de todo este polvo, poder liberarlo. Y un último detalle que se me olvidó mencionar es esta parte de aquí. Algunas personas mencionaban que aquí no les funcionaba o algo por el estilo. El detalle que yo le encontré fue el siguiente: mira, si yo pongo un vaso donde debería ir comúnmente el vaso, que es esta parte de aquí, si en algunos otros refrigeradores, si yo presiono el botón así como lo estoy presionando aquí, ya debería de esto funcionar, ¿no? Pero en este modelo en específico no funciona así, sino que debo de presionar hasta el fondo el botón, inclusive con muchísima más fuerza de lo que debería, para que esto libere agua. Sí funciona, pero mira, aquí presiono y no sale, mira. Debo de hacerlo con mucha fuerza para que salga el agua, ¿no? Y son detallitos que yo le encontré a lo que es a este refrigerador, pero pues básicamente sí funciona. Es el Mavi Ingenious, no es patrocinio ni nada de eso, es mi opinión, los consejos que yo te podría dar o la información que yo te podría dar. Sí, te podría mencionar ante todo esto. Un dato muy importante es de que si tu refrigerador llegó golpeado con algún agujero o algo por el estilo, es probablemente que por esto no congele. En la parte de atrás donde vienen los tubitos, por aquí te voy a poner alguna imagen si me acuerdo, esos tubitos son bastante delicados, no debes de doblarlos, no debes de hacer que se golpeen con nada, ya que por ahí viaja lo que es el gas para que todo este sistema del refrigerador funcione. Si estos tubitos se dañan, este gas sale volando o se evapora o si se escapa y pues por lo tanto ya no va a congelar, ¿no? Pero pues bueno. Esto ha sido todo en cuestiones lo que es este video acerca del refrigerador que compré. Para los que no se saben la historia, básicamente yo compré lo que es otro refrigerador, pero me llegó que yo pedí uno más chico y me llegó que tenemos aquí, ¿no? Pero pues bueno, esto ha sido todo en cuestión de este video. Esta es la información que yo te podría brindar acerca de lo que es este refrigerador. Espero te haya sido de ayuda. Si tienes alguna otra duda, puedes dejar en los comentarios. Si me la sé, pues te la respondo, y si no, pues por ahí tal vez habrá alguien que te la responda, ¿no? Bueno, esto ha sido todo. Bye.